Porque mire, hermano, hay gente, yo le digo algo, hay gente que no tiene dinero para pagar diezmos y prefiere no ir a una iglesia. ¿Sabe cuál es el problema? Que no solo dejan de ir a una iglesia, sino que se alejan de Dios más. Y el enemigo toma ventaja de eso. Porque ahí está el enemigo esperándolo. Sí, es cierto, no vayas porque ahí es lo que quieren, el dinero. Mire, a mí me ha tocado personalmente predicarle a la gente. Y cuando yo les predico de la palabra de Dios, lo primero que me preguntan es, ¿y tú das el diezmo? Mire cómo son de astutos. Por ahí lo quieren agarrar a uno, como patentarlo a uno. Así como hacía con Jesús. ¿Y qué les digo yo? Te voy a hacer una pregunta, si tú me la contestas, te contesto esta. ¿Tú crees que el Señor quiere tu corazón o tu dinero? ¿Tu cambio de vida o tu dinero? Mira, hermano, y da la casualidad para colmo que tanto trabajo a veces a uno le cuesta llevar a gente a una iglesia, ¿no es cierto? Y para que de repente tú llevas a la gente y sale el pastor con aquel mensaje que si usted no da el diezmo, usted es un ladrón y los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Disparada sale la gente, hermano. Por eso le digo. A mí me ha pasado, por eso se lo digo. Yo no le vengo a contar cuentos. Ellos mismos le cierran la puerta del reino de los cielos a la gente diciendo que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Miren que son pícaros. Porque cuando les conviene cerrar la puerta del cielo, se la cierran a la gente, y cuando no les conviene, se la abren. Por eso es que el mismo maestro santo les dijo a los fariseos: ¡ay de ustedes, hipócritas fariseos, que cierran la puerta del reino a los que quieren entrar! Y ustedes no los dejan entrar. Y lo peor que ni ustedes entran ni los dejan entrar a ellos. Es lo que le digo, porque mucha gente se va a quedar, no se va a perder. Allí es donde se presentan síntomas de ese espíritu del anticristo, al que usted no me lo crea, porque cierto o no es cierto que ahí se oponen a la obra de Dios, ¿no es cierto? Se están oponiendo a la obra de Dios y no tienen cuidado. Y ese es el problema de hoy en día, que la gente, hermano, solo dentro de las 4 paredes llamado templo, gritan amén, gloria a Dios, hasta saltan y hasta bailan algunos. Y por si fuera poco, hasta lloran algunos. Bien bonito se ve todo aquello, hermano, dentro de las 4 paredes. Pero el problema es, hermano, que es puro show nada más. Porque afuera de allí, hermano, ya no se le ve a Dios por ningún lado. Mire que son montones de gente que viven gobernados por ese poderoso espíritu del anticristo sin darse cuenta, hermanos. Se le vale a la gente impía, pero a veces los mismos hermanos ya viene ese hombre a juzgar otra vez. Pero si le va a poner el título, póngamelo completo, por favor, porque a veces, hermano, mejor los impíos, hijos del diablo, nos llaman hombres de Dios a los que predicamos la verdad, y no los mismos hermanos, hermano. Miren qué curioso está eso, ¿verdad? No hay que juzgar, dicen. Los ignorantes solo dicen no hay que juzgar, y por todos lados dice la Biblia, hermanos, que el juzgar es parte de nuestra misión aquí en la tierra, hermanos. No sé si usted sabe eso. El apóstol Pablo decía, hermanos, que aún a los ángeles hemos de juzgar nosotros, hermanos. Mira qué terrible. Es un tema que la gente hoy en día no le gusta. Pero es que en realidad esa es parte de la misión del pueblo verdadero de Dios, de los que somos discípulos de Dios, hermano. Ahora, los que no son discípulos, ahí se la llevan suavecito. Pero esto de juzgar es un tema delicado y debatido por muchos. Pero lo cierto es que el Señor nos ha enseñado que el juzgar no es malo, sino que es cuestión de aprender cómo hacerlo. Porque usted no puede juzgar a un borracho si usted es borracho, hermano. Porque usted no puede juzgar a un idólatra si usted es un idólatra también, hermano. Usted no puede ir a decirle al hermano, saca la paja de tu ojo si usted no ha sacado la viga de su ojo, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Me atrevo a decir, hermanos, que no solo en la gente impía se opone y se levanta en guerra este espíritu del anticristo en contra de nosotros, sino que a veces en la misma iglesia, ¿verdad, hermanos? Como les dije anteriormente. Mire que con el hecho de escuche esto, hermano. Mire que con el hecho de menospreciar el que Dios también usa a hombres sin título o una licencia, sea de pastor, sea de evangelista, de maestro, etc., ya nos catalogan, ya nos ponen en un sitio como incompetentes, como que somos resentidos, como que somos trastornados de la mente y demás cosas, hermano. Eso es lo que sucede. En vez de glorificar a Dios porque hablamos, o los hombres que hablamos la verdad sin temor al que dirán, pero lo que hacen es subestimarlos. Miren que el apóstol Pablo se gozaba cuando decía, hay quienes que predican el evangelio por competencia, hay quienes que predican el evangelio por lo que sea, pero yo me gozo porque el evangelio es predicado, porque el evangelio de alguna manera se predica, dice el apóstol Pablo. Pero hoy los pastores, hoy la gente que tiene títulos, con la gentecita que el Señor levanta, los ponen en un sitio como de menos, con menosprecio, como si el título, hermanos, mire qué terrible está la cosa hoy en día. Y no solo eso, sino que pretenden opacarlos, silenciarlos, etc. Porque le dicen sutilmente a sus miembros que solo ellos tienen la revelación de Dios, que porque ellos tienen el título y el respaldo pastoral, concilio, etc., solo ellos pueden servir a Dios. Si el Señor hasta una mula usó, hermanos, ¿se
acuerdan? El Señor puede usar hasta las piedras, si Él quiere. Al Señor no le importa ni lo sorprenden los títulos. A ver, que le enseñen el título a un endemoniado, a ver si con el título van a salir huyendo los demonios. Claro que no. Mire que yo conozco a pastores que no tienen ningún título, ningún respaldo de un concilio de pastores. No tienen ni siquiera cobertura ministerial ni nada por el estilo. Es más, con esto le voy a decir todo. Ni siquiera tienen un estatus legal en esta nación de Estados Unidos. Pero si hay algo que diferencia a estos hombres y mujeres, es que sí en sus iglesias se mueve el poder de Dios. Se mueven los dones del Espíritu Santo. Se ven fluir por todos lados los dones de lengua, los dones de sanidad, milagros, de ciencia, etcétera. Los demonios huyen, liberaciones, etcétera. Se puede palpar ese respaldo del Espíritu Santo. Y no tienen ningún título, no tienen nada. Ahí se cumple. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén, gloria a Dios. A ver, si dice, ¿estas señales van a seguir a los que tienen títulos? Seguro que no, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque son predicadores de un letrero, de una denominación. Y si usted no se somete a sus dogmas, sus doctrinas, o mejor dicho, sus caprichos, ahí lo tienen sentado a usted todo el tiempo. Aunque usted tenga los mejores talentos y los mejores dones. Pero como usted no se somete a sus caprichos, a sus dogmas, vienen ellos y lo sientan, sin importarles que ese vaso que el Señor tiene ahí puede hacer cambios en su congregación, pero no le gusta la competencia. Bendito sea el Señor. Peor aún, si usted no paga el diezmo puntualmente y fielmente, usted no le puede servir a Dios. Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo y mis amigos que están presentes y a los que están en las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Lo leemos honrando a los tres poderosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 7, hermanos. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Incline su rostro, vamos a orar. Señor Todopoderoso, soberano y eterno, tome control a través de su Espíritu Santo, Señor, porque su palabra es verdad, su palabra no miente, Señor. Y aunque nosotros no la entendamos muchas veces por leerla a la carrera, nos perdemos la bendición, Señor, que tiene su palabra para nosotros. No permita que la bendición que usted nos quiere dar, Señor, se nos vaya, Señor. No permita que nada ni nadie nos robe, Señor, el propósito por el cual esta palabra va a ser enviada, Señor. Tome control de mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Amén, Señor. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, habló en el tiempo real y presente, que de hecho fue más o menos hace 2000 años, aproximadamente. Y él afirmaba que ya estaba en el mundo el misterio de la iniquidad, como lo acabamos de leer, hermanos. Precisamente por eso es que él dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. No dijo que vendría, ni tampoco que va a estar, sino que ya está en el mundo, pues. No más que hay algo que al presente lo detiene. Y tal misterio de la iniquidad, que es proveniente del mismo infierno, es nada más ni nada menos, hermanos, que el espíritu del anticristo, que es el tema que vamos a conocer esta noche. Por eso es que el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 18, hace mención de este espíritu poderoso y confirma también que en ese tiempo que estaban los dos apóstoles, ya este espíritu comenzaba a tomar posesión del mundo. Y porque ya era el fin de los tiempos, el apóstol Juan dijo, hijitos míos, ya es el último tiempo y ustedes saben que el anticristo ha llegado, porque hay muchos anticristos y da todavía una muestra de muchas características de este espíritu, que consiste en que todo el que niega a Jesucristo que ha venido en carne no es de Dios, sino que es un anticristo, dijo el apóstol Juan, ¿se acuerdan? Eso significa, hermanos, que quien gobierna a los tales
es el espíritu del anticristo. No es que las personas sean los anticristos manifestados en carne, porque el apóstol Pablo dice que el que se va a manifestar en carne es otro, que es, nosotros ya sabemos que es cuando se construye el tercer templo, que es de lo que estuvimos hablando en los anteriores temas. Pero el punto es que el espíritu del anticristo ya gobierna desde hace como 2000 años, dijeron los apóstoles. Pero luego, más adelantito, el apóstol Juan nos dice también que no nos preocupemos porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Tenga cuidado porque ese espíritu podría gobernar a algunos de ustedes, hermano. O incluso a mí. Que de hecho, he podido notar últimamente que se ha levantado en contra mía. Porque si hay algo que Satanás sabe, porque siempre anda husmeando los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros, hermano. Y por eso es que Satanás a veces se levanta contra nosotros. Y Él no está solo. Él tiene sus demonios, tanto de alto rango como demonios pequeños. Y a veces con un solo demonio pequeño de esos nosotros batallamos, hermano. No digamos el espíritu del anticristo, que se opone a todo lo que es para Dios, dice la palabra del Señor. Y ese es el problema de hoy en día, que la gente, hermano, solo dentro de las 4 paredes llamado templo, gritan amén, gloria a Dios, hasta saltan y hasta bailan algunos. Y por si fuera poco, hasta lloran algunos. Bien bonito, se ve todo aquello, hermano, dentro de las 4 paredes. Pero el problema es, hermano, que es puro show nada más. Porque afuera de allí, hermano, ya no se le ve a Dios por ningún lado. Mire que parecen robots mal programados. Porque como que solo ahí adentro se activan para adorar a Dios. Y otros peor, porque ya ni adentro del templo lo hacen, hermano. Sonría que Cristo le ama. Porque parece que ese espíritu ya le cerró la boca al grado que ya no adoran a Dios en ningún lugar, hermanos. Amén. Tenga cuidado con ese espíritu, gloria al Señor. Pero son los más gritones para los chismes, para cualquier otra cosa, en la casa, en el trabajo, en la calle, o en el celular, en llamadas. Pero una alabanza para el Señor, para el que les da la vida, no se les escucha, hermanos. Un amén para el Dios que les da la salvación gratuita, no se les escucha, hermanos. Amén. Parece que no se oye gloria a Dios, hermanos. Parece que con esta palabra a muchos se les va el gozo en las iglesias, hermanos. Por eso es que muchos no nos quieren oír a los que predicamos en la calle, en las redes sociales, porque les parece oprobio la palabra de Dios, les parece afrenta, les parece veneno, mas no saben que es el Señor que les está hablando, porque a veces sí leen la Biblia, pero la leen sin entenderla. Hoy hay que estar rogando a la gente, hermanos, para sacarle la alabanza a Dios, para una alabanza para el Señor, hermanos. Hay que estar rogando a la gente para que alabe al Señor. Eso es terrible. Ya viene ese hombre a juzgar otra vez. Pero si me va a poner el título, póngamelo completo, por favor, porque a veces, hermanos, mejor los impíos, hijos del diablo, nos llaman hombres de Dios a los que predicamos la verdad, y no los mismos hermanos, hermanos. Mire qué curioso está eso, ¿verdad? No hay que juzgar, dicen. Los ignorantes solo dicen no hay que juzgar. Y por todos lados dice la Biblia, hermanos, que el juzgar es parte de nuestra misión aquí en la tierra, hermanos. No sé si usted sabe eso. El apóstol Pablo decía, hermanos, que aún a los ángeles hemos de juzgar nosotros, hermanos. Mira qué terrible. Pero esto de juzgar es un tema delicado y debatido por muchos. Pero lo cierto es que el Señor nos ha enseñado que el juzgar no es malo, sino que es cuestión de aprender cómo hacerlo. Porque usted no puede juzgar a un borracho si usted es borracho, hermano. Porque usted no puede juzgar a un idólatra si usted es un idólatra también, hermano. Usted no puede ir a decirle al hermano, saca la paja de tu ojo si usted no ha sacado la viga de su ojo, dijo el Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Entonces es un tema que la gente hoy en día no le gusta. Pero es que en realidad esa es parte de la misión del pueblo verdadero de Dios, de los que somos discípulos de Dios, hermano. Ahora, los que no son discípulos, ahí se la llevan suavecito. No, ese no me gusta cómo habla. No, mejor le cambio. Porque no quieren oír la voz de Dios. Porque se conforman con que les soben el pecado en las iglesias, hermano. Mire que son montones de gente que viven gobernados por ese poderoso espíritu del anticristo sin darse cuenta, hermanos. Se le vaya a la gente impía. Pero a veces los mismos hermanos, a veces nosotros, porque yo me incluyo también, yo me he visto tan desanimado a veces que el espíritu del anticristo me susurra en el oído y me dice, ¿para qué vas a hacer la reunión? ¿Para qué vas a predicar? Si a la gente no le interesa lo que vos querés hablar, hombre. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Gloria a Dios. Y ahorita me va a entender por qué el Señor me dio este mensaje. El apóstol Pablo dice que ese espíritu se levanta. ¿Qué es levantarse para usted? Es como cuando alguien está apaciguado o tranquilo, pero cuando usted le llama la atención por algo, se levanta contra decirle, ¿no es cierto? Eso es levantarse. Pues a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, ese espíritu se levanta. Como diciendo, se altera, se ensoberbece, se endemonea, pues. O como decimos nosotros en nuestro país, se nos pone al tiro. ¿Verdad que sí? Pues haga de cuenta, hermano, que es exactamente así como esa gente. Que mire, hermano, que cuando uno le habla de Dios, presentan estos síntomas. ¿Sabía usted eso?
Si usted habla de Dios, se dará cuenta. Si usted habla a la gente donde quiera que usted va, usted se dará cuenta que hay gente que que presentan esta clase de síntomas, ¿no es cierto? Se ponen como endemoniados, a veces hasta los mismos hermanos, vuelvo y repito, como que se endemonian con esta palabra, como que les cae como limón en la llaga. Pues si no es para usted, al menos compártasela a su familia que es pecadora, que son enemigos de Dios. No la agarre usted, pero pásesela a otro pues que la necesita. Porque esta palabra es la que nos purifica, esta palabra es la que nos cambia, hermanos. Esta palabra es la que me cambió a mí la vida. No mensajes aguados, que Cristo te ama tal y como estás, que así como estás vas para el cielo. Pues es mentira del diablo. Mire que dice el apóstol Pablo que se opone. Por eso es que nos damos cuenta a veces de nuestra apatía espiritual, nos damos cuenta de que estamos pasando momentos así como de desánimo, que no queremos ni orar, no queremos leer la Biblia, ni escuchar la Biblia, porque ahora ya no hay excusa de no leer la Biblia, porque ahora hasta se puede escuchar. Ahora no hay excusa que la gente no lea la Biblia, ahora hasta la puede escuchar ahí en su cama. Si le da la gana se duerme con ella, no importa, pero algo Dios le va a revelar, aunque sea por sueño, porque usted se acuesta escuchando la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano, si usted se goza con esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, hermano, que se opone a todo lo que es para Dios. Haga de cuenta que si usted quiere hacer algo para Dios, haga de cuenta que si usted después de un mensaje, usted el Señor lo anima y lo reta, y se siente usted retado para hacer lo que el Señor quiere que haga, pero viene mañana y usted ya no quiere hacer nada. Tenga cuidado, hermano, porque ese espíritu del anticristo es peligrosísimo. Es otro enemigo que nosotros tenemos, que el Señor me lo estaba mostrando a través de mis circunstancias. Porque mire, hermano, si hay algo que sucede cuando nosotros queremos hablar de Dios en la calle y no solo en la iglesia, sucede algo. A mí hay gente que me ha dicho, vete a hablar de Dios a la iglesia. A mí hay gente que me ha dicho, aquí no hables de tu Dios. A mí me lo han dicho. Pero ese es el espíritu del anticristo. Son demonios que la gente trae, hermano. Se opone cuando usted y yo le advertimos a la gente de su pecado, de que el pecado nos conduce al infierno. Mire que cuando nos metemos en la vida personal de la gente, a nadie le gusta. Pero esa es nuestra misión. Esa es la misión de nosotros. Porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Entonces si vivimos nosotros, vamos a vivir como nos da la gana. Pero si Cristo vive en nosotros, entonces vamos a vivir de acuerdo a como el Señor quiere que vivamos. Mire, hermano, eso no pasa cuando usted le dice a la gente, Jesús te ama. ¿Sabía eso? Porque eso no sirve, hermano, porque ese mensaje es el que tiene corrompido al evangelio hoy en día. Ese mensaje de Jesús te ama es el que tiene corrompida la sociedad, porque todo el mundo, si tú le dices, Jesús te ama, amén, yo lo sé, te dice. Ese no es el mensaje, hermanos. Y lo peor es que me atrevo a decir, hermanos, que no solo en la gente impía se opone y se levanta en guerra este espíritu del anticristo en contra de nosotros, sino que a veces en la misma iglesia, ¿verdad, hermanos? Como les dije anteriormente. Mire que con el hecho de, escuche esto, hermano, mire que con el hecho de menospreciar el que Dios también usa a hombres sin título o una licencia, sea de pastor, sea de evangelista, de maestro, etcétera, ya nos catalogan, ya nos ponen en un sitio como incompetentes, como que somos resentidos, como que somos trastornados de la mente y demás cosas, hermano. Eso es lo que sucede. En vez de glorificar a Dios porque hablamos, o los hombres que hablamos la verdad sin temor al que dirán, pero lo que hacen es subestimarlos. Mire que el apóstol Pablo se gozaba cuando decía, hay quienes que predican el evangelio por competencia, hay quienes que predican el evangelio por lo que sea, pero yo me gozo porque el evangelio es predicado, dice. Porque el evangelio de alguna manera se predica, decía el apóstol Pablo. Pero hoy los pastores, hoy la gente que tiene títulos, con la gentecita que el Señor levanta, los ponen en un sitio como de menos, con menosprecio. Como si el título, hermanos, mire qué terrible está la cosa hoy en día. Y no solo eso, sino que pretenden opacarlos, silenciarlos, etc. Porque le dicen sutilmente a sus miembros que solo ellos tienen la revelación de Dios. Que porque ellos tienen el título y el respaldo pastoral, concilio, etc., solo ellos pueden servirle a Dios. Si el Señor hasta una mula usó, hermanos, ¿se acuerdan? El Señor puede usar hasta las piedras, si Él quiere. Al Señor no le importa ni lo sorprenden los títulos. A ver que le enseñen el título a un endemoniado, a ver si con el título van a salir huyendo los demonios. Claro que no. ¿Sabe por qué? Porque son predicadores de un letrero, de una denominación. Y si usted no se somete a sus dogmas, sus doctrinas, o mejor dicho, sus caprichos, ahí lo tienen sentado a usted todo el tiempo.
aunque usted tenga los mejores talentos y los mejores dones. Pero como usted no se somete a sus caprichos, a sus dogmas, vienen ellos y lo sientan, sin importarle que ese vaso que el Señor tiene ahí puede hacer cambios en su congregación. Pero no le gusta la competencia, bendito sea el Señor. Pero cuando la gente comienza a llegar a sus iglesias, escucha esto, no le van a preguntar a la gente nueva: ¿y ustedes de dónde vienen? ¿Quién les predicó? ¿Quién les habla de mi iglesia? No saben que puede ser un impío que Dios usó para llevar a una persona a la iglesia, hermano, a una piedra. No saben si fue alguna persona que no tiene pastor, no se congrega, pero le dio el mensaje, la semilla del evangelio a esa persona y llegó a su iglesia. Pero cuando le dan los diezmos y las ofrendas, ahí se alegran, pero no se preguntan de dónde llegó esa persona, quién le sembró la semilla. Ese fue mi caso, hermano. A mí en la calle me predicó alguien. A mí no me predicó nadie de ninguna denominación. A mí me predicaron a Jesucristo. Y es lo que yo predico. Por eso es que yo no predico rótulos. Yo predico a Jesucristo. Yo no predico vaya a la iglesia aquella, no. A mí no me mandó eso el Señor. A mí me mandó el Señor a dar el mensaje de salvación. Porque entonces sería como que la iglesia te va a salvar. La iglesia no te va a salvar, hermano y hermana. Gloria a Dios. Denle ese aplauso fuerte al Señor, hermanos. Yo siento la gloria del Señor en mi vida, hermano. No se dan cuenta que tal vez fue un siervo inútil, sin un título, el que sembró esa semilla, el que Dios usó, el que Dios levantó. Mire que a mí me ha tocado salir huyendo como balazo de las iglesias, que ponen requisitos para servirle a Dios, hermano. Y a mí me da risa, ¿sabe por qué? Porque en lo personal, a mí me han querido imponer congregarme todos los cultos, lo cual no puedo. Porque tengo que trabajar, y si solo en la noche hay trabajo, yo tengo que trabajar para mantener a mi familia, hermanos. Amén. Pero mire, y da la casualidad que cuando por meses he dejado de trabajar por congregarme en una iglesia y complacerlos, como le acabo de decir, ignorado lo hacen algunos y ahí lo tienen sentado. Eso es lo que hacen. Prefieren subir al altar a quienes están en todos los cultos, pero más apagados que el mismo diablo, hermanos. Amén. Mire, y que fumando y bebiendo a las espaldas de los pastores. A ellos se lo suben, porque no tienen respeto por el altar de Dios. Solo quieren llenar la iglesia. Se lo digo porque yo lo he visto. No debes perderte ni uno de los eventos que requieren semanas de retiro, te dicen, con una denominación, porque si no lo haces, entonces no calificas y no puedes servirle a Dios. Mire qué terrible. Si usted le puede servir a Dios, hermano, en la calle, donde quiera que esté ande, usted le puede servir a Dios. Y puede hacer hasta mejor el trabajo que los que están adentro congregándose todo el tiempo. Y si esto le parece poco, peor aún, si usted no paga el diezmo puntualmente y fielmente, usted no le puede servir a Dios. No puedes participar. Hoy lo que vemos es un montón de titulados que si no es en el púlpito, hermanos, no predican. Ya no predican. O peor aún, otros, si no les ofrecen un sueldo, no abren la boca para predicar, hermanos. Amén. Yo me pregunto cuántas almas se van a quedar, se van a ir, se van a perder. Porque mire, hermano, hay gente, yo le digo algo, hay gente que no tiene dinero para pagar diezmos y prefiere no ir a una iglesia. ¿Sabe cuál es el problema? Que no solo dejan de ir a una iglesia, sino que se alejan de Dios más. Porque el enemigo toma ventaja de eso. Porque ahí está el enemigo esperándolo. Sí, es cierto, no vayas porque ahí es lo que quieren, el dinero. Mira, a mí me ha tocado personalmente predicarle a la gente. Y cuando yo les predico de la palabra de Dios, lo primero que me preguntan es: ¿y tú das el diezmo? Mire cómo son de astutos. Por ahí lo quieren agarrar a uno, como patentarlo a uno, así como hacía con Jesús. ¿Y qué les digo yo? Te voy a hacer una pregunta, si tú me la contestas, te contesto esta. ¿Tú crees que el Señor quiere tu corazón o tu dinero? ¿O tu cambio de vida o tu dinero? Pues yo no sé, yo lo único que sé es que en las iglesias el dinero quieren, te dicen. No en todas, les digo yo, no en todas. Mira, hermano, y da la casualidad, para colmo, que tanto trabajo a veces a uno le cuesta llevar a gente a una iglesia, ¿no es cierto? Y para que de repente tú llegas, llevas a la gente y sale el pastor con aquel mensaje que si usted no da el diezmo, usted es un ladrón y los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Disparada sale la gente, hermano. Por eso le digo. A mí me ha pasado, por eso se lo digo. Yo no le vengo a contar cuentos. Que por eso les digo, mejor búsquense un trabajito y dejen de pervertir el evangelio de Cristo, porque dice la Biblia que a los mercaderes de la fe no son todos. Dice que las tinieblas más densas están preparadas para aquellos mercaderes de la fe. Bendito sea el Señor. Pero como poseen un título y licencia de un instituto bíblico, solo ellos le pueden servir a Dios, hermano. Solo ellos tienen el respaldo, según ellos. Como que los hombres de la iglesia primitiva necesitaron títulos o cobertura de algún concilio pastoral o denominación, etc. Y eso todos lo sabemos perfectamente. La gente de la iglesia primitiva no necesitó ir a un instituto bíblico para servirle a Dios.
allí es donde se presentan síntomas de ese espíritu del anticristo, aunque usted no me lo crea, porque es cierto o no es cierto que ahí se oponen a la obra de Dios, ¿no es cierto? Se están oponiendo a la obra de Dios y no tienen cuidado. Que podría ser ese espíritu que les está susurrando en el oído y le prestan atención. Porque la Biblia dice que todo lo que se opone a Dios, ¿y de qué estamos hablando? De todos los que se oponen, ¿no es cierto? Todo lo que se opone a Dios es el espíritu del anticristo. Como si Dios tuviese más preferencia con los titulados, como si Dios puede usar solamente a los que estudian, como que si los apóstoles requerían un título para servirle al Señor. Mire que yo conozco a pastores que no tienen ningún título, ningún respaldo de un concilio de pastores. No tienen ni siquiera cobertura ministerial ni nada por el estilo. Es más, con esto le voy a decir todo. Ni siquiera tienen un estatus legal en esta nación de Estados Unidos. Pero si hay algo que diferencia a estos hombres y mujeres, es que sí en sus iglesias se mueve el poder de Dios. Se mueven los dones del Espíritu Santo. Se ven fluir por todos lados los dones de lengua, los dones de sanidad, milagros, de ciencia, etcétera. Los demonios huyen, liberaciones, etcétera. Se puede palpar ese respaldo del Espíritu Santo. Y no tienen ningún título, no tienen nada. Ahí se cumple. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén, gloria a Dios. A ver, si dice, ¿estas señales van a seguir a los que tienen títulos? Seguro que no, hermanos. Por eso vemos a un montón de titulados hoy en la actualidad, tanto maestros como pastores, hasta un evangelista, pero sin esencia de Dios, hermano. Puro conocimiento nada más. Y no es que sea malo adquirir conocimiento, porque la Biblia te dice, adquiere conocimiento y sabiduría. El problema es que, como el apóstol Pablo dijo, el conocimiento envanece al ser humano, pero el Espíritu de Dios nos vivifica, hermanos. Amén. Así es que no solo en los hijos del diablo se identifica este espíritu malo, hermanos, sino que también en los hijos de Dios, que son nuestros hermanos, somos nosotros. Eso es lo que estamos hablando esta noche. Yo creo que si me está entendiendo, amén. No solo afuera de las cuatro paredes vemos gente que se opone en contra de la palabra de Dios, hermano. El espíritu del anticristo, ¿sabe qué es lo que representa para Dios? Abominación. Por eso le digo que tengamos cuidado, porque a veces nuestra alabanza no es genuina. A veces venimos cantando, venimos adorando a Dios. No importa que no sea la iglesia, hermanos, las cuatro paredes llamado templo. Cuando nosotros le damos una alabanza al Señor, pero quizá de mala gana, es una abominación para Dios. Es lo que está diciendo la palabra. Porque el espíritu del anticristo lo que hace es una acción abominable. O sea, como quien dice, procurar que las cosas que se hagan para Dios. Ok, si no se puede oponer o no puede hacer la guerra, al menos va a procurar que sea abominable lo que hacemos para el Señor, hermanos. Mire que afuera la gente se opone a la verdad de Dios, se opone a que se le hable de la justicia de Dios, hermano. O peor tantito, que se les haga mención de sus injusticias o de sus pecados, como se lo dije hace un momento. En otras palabras, este espíritu que ascendió del mismo infierno, porque de allá ascendió para acá arriba, lo dice la Biblia, se levanta en guerra contra todos aquellos y aquellas que no solo hablan de Dios y hablan con Dios dentro de las cuatro paredes llamado templo, sino que se levanta en guerra contra aquellos que hablan de Dios en la calle, hablan de Dios en la tienda, hablan de Dios en el trabajo y donde quiera que se encuentren, hermanos. Es que eso tiene un porqué, y sencillamente es porque no tenemos a Dios. Escuche esto. Contra los que se levanta ese espíritu es sencillamente contra los que no tenemos a Dios encerrado en las cuatro paredes del templo. Como algunos mediocres espirituales que conozco, hermanos, que ahora mismo me están viendo por ahí, aunque sea por curiosidad. Saludos para ellos, que el Señor los bendiga. Mire que ese espíritu no se levanta contra los mediocres espirituales. Ese espíritu no se levanta contra aquellos que ni en la casa se les oye hablar de Dios con su familia, tampoco con sus amistades, y mucho menos con los impíos ahí en el trabajo, porque sencillamente el diablo ya los conoce. Ya los conoce. De este ni me preocupo, dicen. Me preocupo de aquel que anda hablando de Cristo, de aquel que anda diciéndole a aquel que es un adúltero, de aquel que le anda diciendo es un ladrón, es un borracho. De ese se preocupa el diablo. Y de esos hay por montones, hermanos. Mire que en este camino vemos gente por donde quiera, gente que solo cambiaron de religión, hermanos, gente que solo busca los favores de Dios, pero que no tienen conocimiento de la guerra que representa, o sí tienen conocimiento incluso, pero no se quieren meter a la guerra.
no se meten a la guerra. La Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Porque los verdaderos discípulos vivimos en guerra diario, hermanos. Porque siempre estamos haciéndole la guerra al diablo. Esto no es solo un jueguito de orar y cantar unos cuantos coros y persinarse y ya nos vemos la próxima semana. Eso es lo que hace el religioso. Pero mire qué curioso, hoy los más mediocres espirituales nos llaman a nosotros religiosos. ¿Cómo ven? A mí me dan risa porque son ignorantes. Por eso es que algunos se desertaban de ese camino en aquel tiempo, hermanos, de la iglesia primitiva. Porque mire que cuando veían la cosa seria, mejor se desertaban. Al apóstol Pablo lo abandonaron algunos cuantos y peor, que no lo abandonaron solo a él, sino que a Dios también. Mire que aún de mi persona se han alejado algunos a lo largo de los años que llevo en este camino. ¿Y sabe por qué? Porque sencillamente no encajan conmigo. Mis conversaciones no encajan con ellos. Por eso la gente se aleja de mí. Porque la gente se va a alejar de ti cuando tú no le des gusto al espíritu del anticristo que se opone a lo que es de Dios. Porque a veces nosotros queremos hablarle a la gente de Dios, pero hay algo que nos detiene, ¿no es cierto? Yo no sé qué lo detiene a usted. Yo sé qué es lo que me detiene a mí, pero yo no le doy gusto. Yo no le doy gusto. Entonces, son gente que solo cambiaron de religión, como dije anteriormente, pero que no conocen al Señor. Por eso es que Jesús mismo lo dijo, que nos iban a aborrecer por causa suya, hermanos. Yo no sé si a usted lo aborrecen, porque hay gente que son aborrecidos por cosas malas. Pero una cosa es por causa de Cristo. Ser aborrecido por presentar a Jesucristo y no un Cristo que te ama tal y como eres. Bueno, sí, porque el Señor ama al pecador. Pero necesitas cambiar de vida. Y a la gente eso es lo que no le gusta. Necesitas dejar lo que estás haciendo. Eso es lo que a la gente no le gusta. Y por eso nos van a aborrecer y nos van a tener como lo peor. Porque sencillamente cuando usted y yo estamos apasionados por nuestro Dios, hermanos, los mediocres no lo van a poder entender. No lo pueden entender. Cuando nosotros hacemos el trabajo y la misión que el Señor nos encomendó, nos llaman fanáticos. Y después, con un pequeño error, y dice que es evangélico. La gente no más habla por hablar. Ahí se van los buenos amigos, se van los colegas, se va la familia y se van todos, porque cuando usted está apasionado por Dios, usted y yo no encajaremos con el espíritu del anticristo que gobierna a los impíos, hermano. No vamos a encajar. Y ese es el por qué todos se levantan y se oponen contra Dios o se alejan de usted. Una de dos. A este, para no contradecirle, mejor ni le hablo. Así se la llevan conmigo. Así se la llevan conmigo. Yo no sé con usted, pero yo no tengo amigos. Por eso, porque yo a personas que agarro, platico, converso y todo, pero casi nunca dejo a una persona que se vaya sin el mensaje de salvación. Y es ahí cuando esa persona dice, este no me conviene hablarle otra vez, mejor de lejitos. Eso es lo que pasa. Y eso es el precio que muchos no están dispuestos a pagar. Y eso incluye a tu familia también, hermano. Y qué bueno fuera que calladitos y agradecidos se fueran, hermanos. Porque algunos se van hablando de todo. Pero eso es normal en los impíos. Pero a veces en la gente que profesamos la fe también, hermanos. Se van buscando cualquier excusa, cualquier error de uno para decir que usted se la da de muy espiritual, pero que de muy religioso, pero que tiene una lengua de veneno y un sinnúmero de estupideces, sencillamente porque son ignorantes. ¿Se entiende? Mire, pero bienaventurados son ustedes, dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando los persigan y cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dice. Porque no todo lo que dicen es cierto, no todo lo que dicen. Se acepta lo que es verdad, pero no todo lo que dicen es cierto. Mire que de mí se han alejado, así como de usted también, puedo imaginarme que un montón de gente, y sé que seguirán alejándose porque no serán los primeros ni los últimos. Y sencillamente porque, como dije antes, no les gustan las conversaciones de nosotros, amén. No les gusta que uno tenga la palabra de Dios en la boca todo el tiempo, no les gusta. Entonces, ¿de qué estamos hechos? ¿Vivimos por la carne o vivimos por el espíritu? Porque el que vive por la carne, solo en la iglesia va a hablar de Dios, va a hablar con Dios, va a adorar y alabar al Señor. Pero afuera, nada. Mire qué brutos son. Algunos ya ni me hablan, pero cuando necesitaron algún favor, ahí sí me visitaron. Ahí sí me invitaban a sus casas. Y lo ridículo es que al darnos la vuelta, después de salir de sus casas, yo y mi esposa, una semana les ponía yo de tiempo para que tiraran el veneno de la crítica en las redes sociales. ¿Sabe por qué? Porque son hipócritas.
y porque son ignorantes también. Y no crea usted que es gente lejana. No, hermano, es de la misma familia a veces. La que te va a criticar, la que te va a señalar, la que te va a tener por un religioso. Ni siquiera saben lo que significa la frase religioso. Porque religiosos son ellos mismos que solo en el templo adoran a Dios. Pero afuera se enojan cuando usted habla de Dios. Ya no van a comer con usted mejor. A mí me ha pasado, yo no sé a usted. Por eso es que el Señor dijo bien claro que los enemigos del hombre que quería hacer la voluntad de Dios, pues serían los de su propia casa, o sea, los de su propia familia. Mira, hermano, que en este camino nos vamos a topar con gente sin vergüenza, que mientras que les hagamos favores, ahí van a estar todo el tiempo, muy atentos, porque a mí me ha pasado anteriormente. Gente tan sin vergüenza con Dios y sin temor a Dios, hermano, que mientras tú les haces un favor, ahí están atentos a lo que les quieras hablar de la palabra de Dios. Pero niégales un favor y sacan la cajita de lustre que llevan en el corazón y te empiezan a decir de todo. Yo he tenido experiencias así, hermano, créanme. Les niegas un favor y buscan un error para degradarte, para manchar tu imagen, para tratar de destruirte, para acusarte, mientras que Dios hace tiempo te perdonó y está haciendo grandes cosas en tu vida, hermano. Dele gloria a Dios. Mira, hermano, mientras tú y yo avanzamos en el proceso, ellos van retrocediendo en vez de avanzar. Retrocediendo. Y nosotros avanzando. Gloria al Señor por eso. Porque son gente ignorante. Gloria a Dios por esos amenes de esos niños. Qué lindo los niños. Porque son gente ignorante, hermanos. Porque son gobernados por un espíritu también que se llama acusador. ¿Sabe de quién es el espíritu del acusador? El mismo diablo. Que se opone a todo lo que Dios hace. Con su aliado, el espíritu del anticristo. Y muchas de las veces, como dije antes, eso se ve común en los impíos, en los hijos del diablo. Allí en el trabajo. Y te sorprende, hermano. A veces te sorprende. Porque a veces hay gente que cree en Dios, pero no quieren oír hablar de Dios en el trabajo. Porque no lo gobierna el Espíritu de Dios. Pero lo sorprende a uno más cuando lo hacen los mediocres y los hipócritas. Ahí te sorprende más porque no son hipócritas con nosotros, sino que con Dios. Y nos dan cuenta. Esos que tienen a su Dios metido solo en las cuatro paredes. ¿Será que a eso les hace la guerra el anticristo? ¿Y al papá de él? No, ¿verdad, hermanos? Todo lo contrario. En vez de hacerles la guerra, allá van de la mano con ellos para el templo. Algunos hasta abrazados van con él diciendo: aquí venimos, pastor. Amén. Así hacen. Mientras que solo los verdaderos discípulos de Dios están enfrentando grandes batallas afuera de las cuatro paredes del templo, hermanos. No solo hablando con Dios y hablando de Él, sino que también desenmascarando las obras infructuosas de maldad y no siendo cómplices de ellas, como dice la palabra del Señor. Y aunque relinchen los demonios, ¿verdad, hermanos? Amén, gloria a Dios. Porque si hay algo en lo que se diferenciaba la iglesia primitiva con la iglesia actual, hermanos, es que la iglesia primitiva era una iglesia que ejercía su posición dentro del templo y fuera del templo. Porque sencillamente la iglesia primitiva, o aquella gente de la iglesia primitiva, sabía y conocía perfectamente la posición que tenían en el reino de Dios aquí en la tierra, hermanos. Sabían para qué habían sido llamados. Y no solo para hacer el show adentro de las iglesias. Amén. Mira, hermano, aquella gente sabía que para comenzar el verdadero templo ni siquiera son las cuatro paredes, sino que somos nosotros y cada uno de ellos. Amén. Aquella gente sabía perfectamente que el templo de Dios somos nosotros y no las cuatro paredes. Aquella gente caminaba con Dios, hablaba con Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y mire, hermano, y no le amagaba la palabra de exhortación al impío, sino por eso los mataban. ¿Usted qué cree que los mataban por andar robando? No, los mataban porque le decían a la gente: arrepiéntete de tus pecados. A la gente no le gusta este tipo de mensaje, hermano, porque les es ofensivo, sencillamente. Les parece veneno de áspero, les parece afrenta y no la pueden digerir esta palabra, estos mensajes. ¿Sabe por qué? Porque son como niños espirituales que no se cansan de tomar leche espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo decía: ¿hasta cuándo le voy a dar de comer leche? Si yo les quiero dar alimento sólido a ustedes, les decía el apóstol Pablo, pero no lo van a digerir. Porque les hablaba todavía con moderación, porque el alimento que les daba a él todavía era leche. Aunque les quería dar alimento sólido, pues, pero no lo iban a aguantar. Lo iban a linchar al apóstol Pablo, lo iban a matar antes del tiempo. Así de sencillo. La misma iglesia lo hubiera masacrado. Aleluya. La iglesia, hermanos, primitiva, no le andaba diciendo a todo el mundo: Jesús te ama. No, Señor.
Tampoco le andaban consintiendo el pecado a los impíos, hermanos. Nunca el mensaje de los verdaderos apóstoles o de los verdaderos discípulos a los fornicarios, a los asesinos, a los adúlteros, a los hechiceros, a los borrachos, a los ladrones, a las prostitutas, y mucho menos a los que blasfeman el santo nombre del Señor, les iban a andar diciendo: Jesús te ama. No, Señor. Mire que yo en las redes sociales seguido le ando callando la boca a los ateos, porque yo estoy en grupos de ateos de muchas cosas, pero yo no subo videos allí. Lo que hago son exposiciones escritas, o les callo la boca, porque cuando de repente me cae una publicación de un ateo que sale blasfemando en contra del nombre del Señor, mire, hermano, me da un coraje. Y yo le digo: te saliera más barato que insultes a tu madre. Así le digo yo. Sí, te sale más barato insultar a tu madre que al que te da la vida, le digo yo. Pero hay gente, hermanos, tan cobarde que prefieren que insulten a Dios. Pueden decir cualquier cosa de Dios enfrente de ellos, y ellos, ay, déjalo. No, Señor, usted es un cobarde. Hay gente que tantito le mencionan a la madre y cristiano, le digo, saltan como demonios. Pero si oyen que blasfeman contra Dios, no les importa. Miren qué cobardes. Tienen a la madre primero que a Dios. No, Señor, ese no es el verdadero discípulo. El verdadero discípulo está dispuesto a que te suspendan un mes de las redes sociales. A mí ya me han suspendido por eso. Y pago el precio. Créanmelo. Cuando a mí me suspenden no es por un video. Los videos lo que hacen es que me los enmudecen. A veces es por el fondo de música que le pongo, y lo entiendo y lo acepto. Pero a veces me bloquean la cuenta porque algo he hecho. Algo malo hice. Si usted se da cuenta que me bloquearon la cuenta, haga de cuenta que me bloquearon porque algo malo hice. Malo para el mundo, pero bueno para el Señor. Amén. Porque le he callado el hocico a algún endemoniado por eso. Nunca los discípulos y los apóstoles de la iglesia primitiva le decían a la gente: Cristo te ama. O a ver, muéstrame un versículo donde que ellos les decían allá en el libro de los Hechos: Cristo te ama. Jesús te ama tal y como eres. No. El mensaje de ellos siempre fue el mismo de los profetas antiguos. Aquellos profetas que murieron de una forma cruel y despiadada. Así eran los discípulos y los apóstoles de la iglesia primitiva también. El mensaje de ellos nunca fue: Jesús te ama. Sí, ven, mira, Jesús te ama. No. Arrepiéntanse y conviértanse de sus pecados. La única diferencia era que en el libro de los Hechos, los discípulos no le decían a la gente: generación de víboras, perros y perras, cerdos y cerdas. Pero Jesús así lo llamaba. Juan el Bautista así lo llamaba. Ya los discípulos ya no llamaron hacia la gente, pero siempre el mensaje de ellos fue: arrepiéntanse y conviértanse a Dios. Ese fue el mensaje. Y ese va a ser el mensaje siempre. Y ese es el mensaje que ya no se oye en las iglesias. Solo así superficial se habla del pecado. Como quien dice: ay, analice usted su pecado. Tienen miedo de decir el pecado a la gente en la cara. Miren que Jesús llamaba de la misma manera que Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista llegó primero que Jesús. Él predicaba antes que Jesús. Y Jesús les decía también: sepulcros blanqueados, hipócritas, decía. Pero nunca su mensaje fue: Dios te ama. Un mensaje aguado. Mira, actualmente un montón, perdone que tenga que mencionarlo, pero tengo que hacerlo, un montón de pastorcitos mentirosos le dicen a la gente sutilmente: usted ya tiene ganada la salvación. Mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo decía: cada día muero, decía el apóstol Pablo. Muero al yo, muero a mí, a mi pecado. No sea que yo enseñando venga a quedar descalificado, decía aquel hombre. Por eso es que en aquel día habrán grandes sorpresas, hermanos. Los más pequeños y menos importantes serán los grandes en el reino de los cielos, dijo el maestro. Pero lo toman toda la contraria. Aquellos hombres de aquel tiempo no negociaban esta verdad, hermanos. Hoy lo que tenemos es un montón de payasos que no entienden la verdad de Dios. Hoy lo que tenemos es un montón de mentirosos que, por no correr a la gente de las iglesias, como le dije anteriormente, solo le hablan a la gente superficialmente del pecado. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo de ofenderlos, pero no les importa que la gente se la pase ofendiendo a Dios todo el tiempo. Ese es el problema. Escuche esto: no vaya a ser que no les paguen fielmente los diezmos, porque ellos mismos le cierran la puerta del reino de los cielos a la gente, diciendo que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Miren que son pícaros, porque cuando les conviene cerrar la puerta del cielo, se la cierran a la gente, y cuando no les conviene, se la abren. Por eso es que el mismo Maestro Santo les dijo a los fariseos: ay de ustedes, hipócritas fariseos, que cierran la puerta del reino a los que quieren entrar, y ustedes no los dejan entrar. Y lo peor que ni ustedes entran ni los dejan entrar a ellos. Es lo que les digo, porque mucha gente se va a quedar, se va a perder por el tema diezmo, que no voy a entrar en detalles porque no es el tema de esa noche.
Pero lo cierto es, hermanos, que esa es la verdad, hermanos. Hay gente que por eso ya no va a las iglesias, porque a veces la gente apenas tiene para sobrevivir. Y se entiende que hay que pagar biles en el templo y todo eso, pero se supone que para eso tienen el respaldo de las denominaciones, tienen el respaldo de los concilios pastorales, los títulos. Entonces, pues, ¿por qué oprimen a la gentecita? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no piden ayuda mejor eso, en vez de manipular la palabra de Dios? Mire, hermano, que esta palabra no ha cambiado. Esta palabra no se le vende al mejor postor. Esta palabra no cambia, ni mucho menos se manipula. Esta palabra no se compra ni se vende. Esta palabra es santa y Dios no la vende, sino que dice: dad de gracia de lo que de gracia recibiste. Sin quitarle ni ponerle, hermano, llamando blanco a lo que es blanco y negro a lo que es negro, llamando a lo que es puro, puro, y a lo que es inmundo, inmundo. Arrepiéntanse, dice la voz del Espíritu Santo, hermanos. Aquellos hombres y mujeres de la iglesia primitiva no le amagaban esta verdad a nadie, y por eso los mataban. Y por eso es que se veían en problemas con la sociedad corrupta e impía, porque si había alguien que les desenmascaraba sus obras injustas de maldad y sus pecados, eran quienes representaban la sal de la tierra. ¿Saben ustedes quién es la sal de la tierra, verdad? Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es lo que hace la sal en una llaga, hermanos? Arde, ¿verdad? Pues así mismo es esta verdad en el corazón de los impíos. Les arde. Y por eso es que usted va a tener problemas con ellos siempre. Porque les arde que usted les diga: esas son injusticias, y allá arriba te las están apuntando. Aquí no hables de tu Dios. ¿Acaso tu Dios tiene hambre? Eso te dicen en el trabajo. A mí me lo han dicho. Pero porque es el espíritu del anticristo que gobierna sus corazones, ya lo vimos, ¿verdad? Pues ese título el Señor nos puso a nosotros, la sal de la tierra, que somos los que sazonamos al mundo, hermanos, amén. Pero cómo nos gustan los títulos que el Señor nos ha otorgado. Mire que el Señor nos ha dado títulos tan lindos, como por ejemplo ese, la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo, pero no la secta la luz del mundo, no se confundan. Pero ¿acaso no es cierto que muchos cristianos no andan más desabridos que un pan sin sal? ¿Dónde está la sal de ellos entonces? Aleluya. Se les convirtió en azúcar, ¿verdad? Porque ya solo es amor al Señor. ¿Y cómo podrán sazonar algo? Si la sal no fuera salada, ¿con qué sería salada? Dijo el maestro. Esa es la pregunta que se hizo él. ¿Acaso muchos no solo son tinieblas afuera de la iglesia? Aparentan ser luz adentro de la iglesia, ¿verdad, hermanos? Adentro del templo. ¿Y cómo podría iluminar a otros? ¿Acaso se prende una luz para esconderla debajo de la cama? Preguntó el Señor. Porque entonces la cama la cubriría y no habría luz en la habitación. Como dando a entender: si la luz que tienes la vas a dar en el templo, eres un mediocre. Si usted es de los que profesa la fe, hermano, disculpe que se lo diga, pero no le habla de su destino eterno a su hijo, a su hija, a su pariente más cercano, a su pariente más lejano, sea su hermano, su tío, su sobrino, lo que sea, pero le gusta juntarse mucho con ellos. Si usted, sabiendo que su familia o alguien de su familia es un pandillero, es un ladrón, es un drogadicto, es un adúltero, o cualquier pecado grave que practique, pero no lo hace por temor a ofenderlo y sin necesidad que el espíritu del anticristo o un demonio se lo ponga, porque a veces no hay necesidad de eso, ustedes saben. A veces no hay necesidad que nada nos detenga, somos nosotros mismos los que no queremos servirle al Señor. De esos hay muchos, hermano, y no es, el Señor no quiere que seamos uno más de todos esos. Y si en caso lo hace de darle el mensaje, déselo completo, no a medias. No solo le diga: Jesús te ama, sino que también dígale: ese mismo Jesús que te ama te va a destruir tu alma en el infierno. Dígale. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo: no teman a los que matan el cuerpo, sino que témanle a aquel que puede destruir su alma en el infierno. Eso significa: Él puede destruir tu alma en el infierno. Jesús mismo te ama, pero te puede destruir en el infierno. Más claro que el agua, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Así que si nosotros le tenemos miedo, mire que hay hombrecitos que le tienen miedo a su mujercita. No le hablan la verdad de Dios. Igual viceversa. No le dicen la verdad de que así la vida que estás llevando te vas a perder, te vas a extraviar. Jesús te va a meter fuego en el infierno. Sencillo el mensaje, es sencillo, pero la gente tiene miedo de darlo completo. Jesús te ama, sí, cómo no, te ama, pero también te va a meter fuego en el infierno. Si usted es de esos que solo sabe decir Cristo te ama, Dios te ama, entonces
no está haciendo conforme a la voluntad del Señor. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor, hermano. Fuego que consume. Mire que allá en el Antiguo Testamento, a 250 sacerdotes que le servían en el tabernáculo de Moisés y a Aarón, dice la Biblia que del mismo Dios salió fuego que consumió a aquellos 250 sacerdotes. No, al Señor no le importó que se iba a quedar el templo sin sacerdotes. Rápido le dijo a Moisés: seleccioname otro tanto. Allá quedaron los carbonizados, dice la Biblia que quedaron. Amén. Los consumió el fuego de su ira. Esa es la iglesia de hoy, hermanos. Usted ve a la gente que una vez sale del templo, ya no se les oye un gloria a Dios, no se les oye un amén, no se les oye un mensaje de exhortación al pecado ajeno, porque le tiemblan las canillas, hermanos. Porque no le temen a Dios, sino que a la gente. ¿Es cierto? Prefieren arrimarse a hablar las mismas estupideces que hablan los impíos, hijos del diablo. Prefieren juntarse con los ladrones, con los chismosos, con los avaros, con los idólatras y hasta con los que blasfeman el santo nombre de nuestro Señor, hermanos. ¿Y saben cuál es la excusa que ponen los muy brutos? El Señor también se sentaba con los ladrones y las prostitutas y los bebedores. ¿Cómo no? Miren qué brutos. Sacan doctrinas de las acciones que hacía el Señor, así como sacan doctrinas de los hechos de los apóstoles. Cuando que de los hechos jamás se deben sacar doctrinas, sino que de las palabras impresas por los hombres de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice el salmista David, sino que en la ley de Dios está su delicia, dice. Y cuando la ley de Dios es nuestra delicia, hermanos, se la vamos a aplicar a cualquiera que se nos ponga por enfrente, ¿no es cierto? Porque si usted dice que, si yo digo y usted dice que la ley de Dios es nuestra delicia, pero no la aplicamos, somos mentirosos. Porque no la aplicamos ni nosotros mismos. Por eso es que el apóstol Pablo lo dijo más lindo todavía. Allá en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribo, hermanos, que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, fuere avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con ese ni siquiera se junten a comer, dijo el apóstol Pablo. ¿Es que tremendo? Eso es con los que se hacen llamar hermanos. Pero también más atrás dijo él que también los inconversos incluye también en el pastel. Pero nosotros, por miedo, no le decimos la verdad a la gente, no le aplicamos la ley a la gente, aunque se enojen. Porque Dios se lo va a demandar a usted un día. Porque la gente que Dios le pone a usted enfrente en su camino, usted no sabe si es porque el Señor se la puso a usted para que usted le dé el mensaje de salvación y no a medias. Porque decir Jesús te ama, cualquiera lo dice. Hasta un impío se lo dice a otro. I love you, amor y paz. Eso es basura, hermano. Ese mensaje no es el verdadero mensaje. El verdadero mensaje es arrepentimiento y conversión a Jesucristo. Amén. Pero muchos de nosotros, ni nosotros nos hemos convertido. Solo somos uno más de los arrepentidos, pero no nos hemos terminado de convertir al Evangelio, hermanos. Si gusta ponerse de pie, los que no están cargando a sus niños. Amén. El título que le daba el mundo a aquellos y aquellas hermanas de la iglesia primitiva no eran los títulos. No se comparan con los títulos que nos da Dios. Miren, hermano, mientras que Dios les ponía títulos preciosos como la sal de la tierra, la luz del mundo, reyes y sacerdotes, escoja usted el que más le guste, el que más se le antoje. Pero el mundo los titulaba como el estorbo de este mundo, como la escoria de esta sociedad. Así los titulaba el mundo. Mientras que Dios le daba títulos bonitos. ¿Qué le da a entender eso a usted? A mí lo que me da a entender personalmente es que para ser merecedores de esos títulos, primero hay que procurar tener los títulos que nos da el mundo, la escoria de la sociedad, el estorbo de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le estorba a alguien es como cuando usted y yo traemos una piedra en el zapato. Somos el estorbo de esa gente, de los impíos. Pero hoy lo que tenemos es una iglesia que se junta más con los impíos para los chismes, para los cuentos, para los chistes vulgares, para la basura del mundo, hermanos. Gloria a Dios.
Por eso es que todos los profetas y todos los apóstoles y la mayoría de discípulos que murieron en las hogueras en el Coliseo romano, que vivían en las catacumbas por amor al mensaje del Señor, porque sencillamente eran la escoria del mundo, porque sencillamente eran el estorbo de la sociedad, porque no le andaba diciendo a la gente: Cristo te ama. Los apóstoles igual. Cuando Herodes el Grande se metía con la mujer de su hermano, Juan el Bautista lo confrontó, y la misma vieja Herodías, ¿sabe qué hizo? Le mandó a volar la cabeza a Juan el Bautista. Hermano, aquellos hombres no necesitaron un título o credencial de un instituto bíblico para ser respaldados por Dios. Y el hecho que Dios los dejó morir y no les salvó la vida no significa que Dios no estaba con ellos. Es porque Dios quería premiarlos ya, hermano. Premiarlos por su esfuerzo. Porque primero se ganaron los títulos del mundo para ganárselos de Dios. Amén, hermano. No necesitaron de un mentor, ni tampoco un respaldo teológico o de concilio pastoral o denominacional de una asamblea cristiana. Bastaba negarse a sí mismo y cargar la cruz, porque el Señor dijo en su palabra: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, porque va a morir. Vas a morir. Literal. El mensaje fue literal: vas a morir. Porque todo el que quiera tener la vida la tendrá que perder, dice. Y todo el que quiera ganarla la perderá. Por esa causa iban a ser aborrecidos por la causa de Cristo, para ganarse el respeto y la honra de Dios. Porque ¿cuántos saben que Dios honra a quienes le honran? Eso está escrito. El respaldo de Dios lo tenían aquellos hombres, hermanos. Y no era porque le daban un mensaje raquítico a la gente. Para tener el respaldo de Dios y del Espíritu Santo y la corona de la vida eterna. Porque hay una corona preparada para usted y para mí, para los que seamos fieles. ¿Será que somos dignos de tan grandes títulos que Dios nos ha dado, hermanos? ¿Será, hermanos, que somos dignos de esos títulos tan preciosos que Dios nos ha dado? ¿Será que en verdad es el Espíritu Santo que gobierna nuestras vidas, hermanos? ¿O será que gobierna otro espíritu, hermanos? Amigo y amiga que me estás viendo ahí en las redes sociales, Dios lo sabe. Dios sabe quién te gobierna, pero tú también debes de saberlo. Vamos a orar, hermanos.
Amén.